El Hospital General de Valencia ha adquirido un nuevo robot Da Vinci DVX, un sistema robótico de cuarta generación con el que los cirujanos ya han empezado a realizar las primeras operaciones de diferentes especialidades quirúrgicas. La cirugía robótica es una técnica quirúrgica de mínima invasión que aporta importantes beneficios tanto para el paciente como para el hospital y el cirujano. En cuanto al paciente, supone el ser operado con pequeñas heridas, lo que comporta una recuperación mucho más rápida y una integración más inmediata a su vida laboral y familiar. El General de Valencia fue el primer hospital público que empezó a utilizar este sistema quirúrgico de mayor precisión en la Comunitat Valenciana en noviembre de 2017. El Hospital General Universitario de Valencia fue pionero en cirugía mayor ambulatoria, fue pionero en cirugía laparoscópica y en la actualidad es el primer hospital público que cuenta con un programa específico de cirugía robótica. El nuevo modelo DVX incorpora nuevas mejoras y avances con respecto a sus versiones anteriores que ofrecen numerosas ventajas. Es un modelo más ergonómico, los brazos son más finos, los brazos del robot, la cámara es mucho más ligera, la consola tiene un dispositivo de visión inmersiva en 3D que te permite trabajar con una profundidad extraordinaria. Es un robot especialmente diseñado para cirugía abdominal, específicamente para abdomen inferior, y por eso en urología lo utilizamos para la prostatectomía radical fundamentalmente, y es un avance enorme en la cirugía, nos hace mejores cirujanos. Otra de las ventajas es que incorpora un simulador quirúrgico que permite controlar más la cirugía y proporcionar una mejor formación. El sistema robótico Da Vinci es un sistema completamente intuitivo. Procedimientos complejos que por vía endoscópica tienen una curva de aprendizaje muy elevada. Por el sistema robótico Da Vinci esta curva de aprendizaje se acorta y la posibilidad de cometer errores claramente se disminuye. Además te permite hacer entrenamiento en laboratorios eco, reproducir con elementos virtuales situaciones importantes a nivel de cirugía y aquellos pasos limitantes que en condiciones normales nos costaría mucho tiempo y problemas probablemente desde el punto de vista de complicaciones, se entrenan previamente a estar con la paciente o con el paciente en el quirófano. Con la incorporación de este sistema robótico, el Hospital General de Valencia continúa avanzando en la implementación de la mejor tecnología para el beneficio de los pacientes y apostando por la innovación, la investigación y la formación en su área quirúrgica.